En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del Santo Evangelio según San Juan. Está tomado en su capítulo 1, en su verso 29 al 34. Al día siguiente Juan vio a Jesús que venía a su encuentro y exclamó: Ahí viene el Cordero de Dios, el que carga con el pecado del mundo. De él yo hablaba al decir: detrás de mí viene un hombre que ya está delante de mí, porque era antes que yo. Yo no lo conocía, pero mi bautismo con agua y mi venida misma eran para él, para que se diera a conocer a Israel. Y Juan dio este testimonio: he visto al Espíritu bajar del cielo como una paloma y quedarse sobre él. Yo no lo conocía, pero aquel que me envió a bautizar con agua me dijo también: verás al Espíritu bajar sobre aquel que ha de bautizar con el Espíritu Santo, y se quedará en él. Sí, yo lo he visto y declaro que este es el elegido de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La paz del Señor esté con cada uno de ustedes. Bienvenidos, hermanos y hermanas, amigos. Sean bienvenidos todos a la meditación y al compartir de la palabra del Señor. Estamos ya nuevamente agradeciendo a Dios Todopoderoso por la oportunidad que Él nos da de estar ya presente para poder meditar, reflexionar el Santo Evangelio que corresponde a este día. Juan, el Evangelio dice: Juan era la voz que clamaba en el desierto. Juan es la voz que clama en el desierto. El Evangelio del día de hoy nos trae una invitación especial, una invitación especial para que nosotros en esta vida que hoy estamos todavía, que tenemos esa oportunidad de poder encontrarnos con el Señor a través de la Santa Eucaristía, es tiempo para que nosotros lo busquemos, para que nosotros nos preparemos, para que nosotros nos demos esa oportunidad y aceptemos esa invitación de parte de Dios que día a día nos hace a través de su palabra. Estamos en un tiempo muy difícil. Estamos viviendo tiempos difíciles donde el Señor se manifiesta cada día y que Él quiere que nosotros busquemos esa preparación, y hoy nos lo habla, hoy nos explica a través de Juan el Bautista. Juan el Bautista dice: al día siguiente Juan vio a Jesús que venía a su encuentro y exclamó: ahí viene el Cordero de Dios, el que carga con el pecado del mundo. Juan presenta a Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eso es lo que Juan hace. Y por eso en el versículo 35 dice: al día siguiente Juan se encontraba de nuevo en el mismo lugar con 2 de sus discípulos. Mientras Jesús pasaba, se fijó en él y dijo: ese es el Cordero de Dios. Los 2 discípulos le oyeron decir esto y siguieron a Jesús. A eso ha venido Juan el Bautista, a eso fue enviado Juan el Bautista, un hombre humilde, sencillo, un hombre que manifestó, que gritó, que exclamó la voz que clama en el desierto. Y hoy lo presenta Juan a 2 de sus discípulos. A 2 discípulos le dice: ese es el Cordero de Dios. He ahí el Cordero de Dios. Y los discípulos, ¿qué hicieron? Lo siguieron. A eso ha venido Juan, a enseñarnos, a presentarnos, a preparar el camino para luego nosotros hacernos el encuentro con Cristo. A eso ha venido. Esa es la invitación que Juan nos lo hace. Por eso la iglesia nos presenta a Jesucristo. Por eso la iglesia nos enseña la vida que Cristo vivió, a qué vino Cristo, a qué fue enviado, y por esa razón la iglesia nos invita a que nosotros descubramos
que nosotros busquemos la palabra y que nosotros vayamos entendiendo, descubriendo ese mensaje maravilloso. Jesús dice, es el Cordero de Dios. Y 2 lo siguieron. Esa es la invitación. Jesús en el Evangelio quiere que nosotros vayamos descubriendo por medio de su palabra para que nosotros lo vayamos siguiendo y nos vayamos preparando. Dice, es el Cordero. Juan lo presenta como el Cordero. En el Apocalipsis, en el capítulo 5, en el versículo 6, ahí nos habla de ese Cordero. Un Cordero que fue inmolado, un Cordero que lo mataron, pero que resucitó y está vivo. Cristo está vivo después de ser. Cristo es el Cordero. Y por eso, en el Apocalipsis capítulo 5, versículo 6 dice, entonces vi esto entre el trono con sus 4 seres vivientes y los 24 ancianos, un Cordero estaba de pie a pesar de haber sido sacrificado. Ahí está. Las Escrituras nos enseña, Juan lo presenta como el Cordero, un Cordero que fue sacrificado y que en el Apocalipsis nos dice que ese Cordero está de pie a pesar de haber sido sacrificado. Está vivo, sigue viviendo. Los tres partes en las Sagradas Escrituras, San Marcos, San Lucas, nos muestra, los 2 evangelistas, nos muestra que en la antigua alianza se sacrificaba un cordero en la cena pascual. En la cena de Pascua se sacrificaba un cordero y Jesús participa de esa cena, de esa Pascua, e instituye la nueva Pascua. Fíjense muy bien. San Marcos lo explica. San Marcos capítulo 14. En la última cena de Jesús, el primer día de la fiesta, en que se comen los panes sin levadura. Cuando se sacrificaba el Cordero Pascual, sus discípulos le dijeron, ¿dónde quieres que vayamos a preparar la cena de la Pascua? Dice, cuando se sacrificaba el Cordero Pascual, sus discípulos le dijeron, ¿dónde quieres que vayamos a preparar la cena de la Pascua? Cuando se celebraba esa Pascua, se sacrificaba un cordero. Y Jesús participa de esa cena. Entonces Jesús mandó a 2 de sus discípulos y les dijo, vayan a la ciudad y les saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Síganlo hasta la casa en que entre y digan al dueño, el maestro dice dónde está la pieza en que podré comer la Pascua con mis discípulos. Esa es la Pascua de la antigua alianza, del antiguo pacto. Y ahí mismo nos muestra la Pascua del nuevo pacto, de la nueva alianza, entregándose Jesús mismo en el sacrificio como Cordero. Por eso San Juan lo presenta. He ahí el Cordero de Dios, el que carga con el pecado del mundo. Y 2 de sus discípulos lo siguieron. Hoy esa invitación nos hace a que nosotros sigamos al Señor, descubriendo en la palabra que Él se entregó como Cordero, como víctima para ese sacrificio. Por eso dice en el versículo 22, estamos en Marcos 14, versículo 22. Durante la comida Jesús tomó pan y después de pronunciar la bendición lo partió y se lo dio diciendo, este es la nueva Pascua. Instituye la nueva Pascua celebrando la antigua Pascua. Está en la celebración de la cena de la antigua Pascua. Y ahí instituye la nueva y definitiva Pascua, ¿sí? Que es el entregado. Por eso dice, durante la comida, Jesús tomó pan y después de pronunciar la bendición, lo partió y se lo dio diciendo, tomen esto, es mi cuerpo. Luego tomó una copa y después de dar gracias, se la entregó y todos bebieron de ella y les dijo, esto es mi sangre, la sangre de la alianza que será derramada por muchos.
En verdad les digo que no volveré a probar el fruto de la vid hasta el día que lo beba nuevo en el reino de Dios. Jesús está instituyendo la nueva Pascua, la nueva y definitiva hasta volverlo a hacer en el reino de los cielos. Aquí es donde las Sagradas Escrituras nos enseña de la Santa Eucaristía. Aquí nos empieza a mostrar, a enseñar cómo Jesús se presenta como el Cordero para ser sacrificado, para ser inmolado, ¿sí? Por nuestros pecados. Por eso, en San Lucas, San Marcos nos presenta de las dos Pascuas, antigua Pascua y nueva Pascua, antigua alianza y nueva alianza, donde Jesús celebra la última cena e instituye la nueva Pascua, ¿sí? Y por eso San Lucas en el capítulo 22, San Lucas 22 nos dice que Jesús está enseñándonos la cena del Señor. Dice, llegada la hora, Jesús se puso a la mesa con los apóstoles y les dijo, yo tenía gran deseo de comer esta Pascua con ustedes antes de padecer. Tenía gran deseo de comer esta Pascua con ustedes antes de padecer, porque les digo que ya no volveré a comer hasta que sea la nueva y perfecta Pascua en el reino de Dios. Ahí está Cristo, el Señor, enseñando a sus discípulos, entregándose Él como la nueva Pascua, enseñándose que Él iba a ser entregado. Por eso dice, antes de padecer, Cristo enseña a sus discípulos. Y hoy en nuestro tiempo hay muchos que dicen que eso no es el cuerpo de Cristo. Eso no es el cuerpo ni la sangre de Cristo. Dice, eso simboliza, dicen muchos, los hermanos separados. Eso es un símbolo, dicen. Y lo vamos a ver si verdaderamente dice las Sagradas Escrituras que es un símbolo. La enseñanza de todo ser humano que está fuera de la iglesia, esto no lo creen ellos. Esto lo creemos solamente los católicos, que Cristo se entregó, que Cristo murió, que Cristo fue crucificado, pero antes de morir, Cristo instituye la nueva Pascua, la nueva alianza. Por eso dice, yo tenía gran deseo de comer esta Pascua con ustedes antes de padecer, antes de morir. Jesús come con ellos la antigua Pascua y la nueva Pascua. Instituye la nueva Pascua juntamente con los sacerdotes. Instituye la Eucaristía e instituye a los sacerdotes. Por eso dice, porque les digo que ya no volveré a comer hasta que sea la nueva y perfecta Pascua en el reino de Dios. Jesús, aceptando una copa, dio gracias y le dijo, tomen esto y repártanlo entre ustedes, porque les aseguro que ya no volveré a beber del fruto de la vid hasta que llegue el reino de Dios. Jesús ahí lo está explicando, que es la única y definitiva institución que hace para volverlo a hacer nuevamente en el reino de los cielos. Por eso lo encarga la iglesia, por eso lo encarga a sus discípulos, por eso le dice, hagan esto, háganlo en memoria de mí hasta que vuelva nuevamente. Este es mi cuerpo, dice el Señor. Por eso dice, después tomó pan y dando gracias lo partió y se lo dio. Aquí está instituyendo la Eucaristía. Después tomó pan y dando gracias lo partió y se lo dio diciendo, esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Ahí está el Cordero, entregándose en la cruz
por todos nosotros, dejándonos este trabajo para hacerlo dentro de la iglesia, instituyendo la Eucaristía. Dice, esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Hagan esto, háganlo en memoria de mí. Hizo lo mismo con la copa después de cenar, diciendo, esta copa es la alianza nueva, sellada con mi sangre que es derramada por ustedes. Es el cáliz. Ahí tenemos la institución de la Eucaristía y la institución del sacerdocio. Los está llamando sacerdote, los está encomendando, les está dando una misión a ellos, que lo hagan todos los días, que lo hagan en memoria de Él. Aquí no dice, esto es mi cuerpo que es entregado por ustedes. Aquí no dice que aquí simboliza mi cuerpo. Esa es la enseñanza que está con los hermanos separados. Dice, eso no es el cuerpo de Cristo, ese es símbolo. Jesús lo habló simbólicamente, por eso dicen ellos, eso es un símbolo, no es el cuerpo, según la enseñanza. Por eso decía que esto solamente lo creemos por fe dentro de la Iglesia Católica. La enseñanza de las Escrituras, que la Iglesia día a día nos lo lleva, nos lo enseña, nos lo presenta. Ya queda en usted si cree o no cree. Ya queda en mí si creer o no creer. La Pascua judía, o sea, la última cena, y aquí establece la nueva Pascua. Está participando, está comiendo con sus discípulos la cena judía, la cena del antiguo pacto, de la antigua alianza. Está participando, está comiendo con ellos de esa antigua Pascua e está instituyendo la nueva Pascua. Y por eso los encomienda, les da un encargo y les dice, hagan esto en memoria mía. Entonces, por eso, en Hebreos capítulo 10 del versículo 1 en adelante, usted lee Hebreos, ahí encuentra usted donde dice que todo lo que se celebraba de la antigua Pascua era una sombra de todo lo por venir, de todo lo que empezaron a anunciar los profetas. Hasta Juan el Bautista lo presenta como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Todo eso dice Hebreos que era una sombra de todo lo por venir. Y hoy lo estamos viendo a través de la palabra, a la luz de la palabra del Señor. Aquí no dice que el cuerpo es un símbolo. Aquí dice, esto es mi cuerpo que es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Esa es la palabra del Señor, eso es lo que el Señor nos invita. Por eso allá en San Juan capítulo 6, versículo 51 dice que el que comulga tiene vida y el que no comulga no tiene vida eterna. Juan capítulo 6, versículo 53 dice, oiga qué dice la palabra del Señor. Juan 6, 53 dice en el 51, Juan 6, 53, Jesús les dijo, en verdad les digo que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tienen vida en ustedes. En el versículo 51 dice, yo soy el pan vivo. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. Está diciendo que el que comulga tiene vida eterna y el que no comulga no tiene vida eterna. Por eso dice, yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre.
el pan que yo daré es mi carne y lo daré para la vida del mundo. Los judíos discutían entre sí, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo, en verdad les digo, que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tienen vida en ustedes. Hoy hay muchas personas que dicen, como los judíos discutían entre sí, ¿cómo puede éste darnos de comer su carne? ¿Cómo? Pero si el mismo Señor lo dice, yo soy el pan vivo. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. Por eso, hermanos y hermanas, decía al inicio, el Señor nos invita, mientras estamos todavía en vida, mientras podamos todavía, es importante que nosotros busquemos esa preparación. Es importante, es de vida o muerte que nosotros busquemos la preparación. ¿Qué estamos esperando nosotros? La iglesia nos lo invita, la iglesia nos invita, la iglesia nos enseña, la iglesia nos dice. Por eso allá en 1 Timoteo capítulo 3 versículo 15 dice que la iglesia es columna y base de la verdad. La iglesia enseña la verdad, la iglesia no está enseñando mentiras. Pero hay muchos que dicen, ¿cómo es que Cristo? ¿Cómo es que yo voy a comer la carne de Cristo? ¿Cómo es? Por eso los judíos discutían. ¿Cuántas personas no discuten hoy? ¿Cuántas personas no hacen lo imposible para poder meter ideas diferentes en la vida del cristiano católico? ¿Cuántas personas no están abandonando la iglesia por las mentiras? Porque no está preparado, no se ha querido preparar y nunca se preparó. Si la Biblia dice, yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo, el que coma de este pan vivirá para siempre. El pan que yo daré es mi carne y lo daré para la vida del mundo. ¿Qué más entendemos? ¿Qué más queremos nosotros ahí? Está claro la palabra del Señor, mis hermanos. Jesús instituye la Eucaristía. Jesús instituye la nueva alianza, ¿sí? A través del Cordero, que es Él entregándose como Cordero para el sacrificio. Y por eso Apocalipsis dice que ese Cordero que fue inmolado está vivo, está de pie, y el Señor lo dice. El Señor claro lo dice. Y por eso en Lucas 24, San Lucas capítulo 24, lo explica y dice que está vivo el Cordero y está con nosotros. Lo dice, lo reconoce. La gente discute, la gente no cree, la gente habla que eso no es verdad. El pasaje de los discípulos de Emaús. Usted ha escuchado, usted ha leído las Sagradas Escrituras. Los discípulos que van camino a Emaús van discutiendo, van hablando de lo que aconteció, que ellos creían que Jesús iba a liberar al pueblo de Israel. Pero dice lo que sucedió. ¿Cuántas personas no hoy hablan de la Eucaristía? ¿Cuántas personas no hoy tratan de sembrar cizaña, mentiras, engaños para poder sacar a muchos de la verdad dentro de la iglesia, que es columna y base de la verdad? Dice Pablo. Escuche que dice 24, San Lucas 24, 25. Entonces él les contestó. Empieza desde el versículo 13. Los discípulos de Emaús. En el 13 dice, aquel mismo día, dos discípulos se dirigían a un pueblo llamado Emaús, que está a unos 12 kilómetros de Jerusalén, e iban conversando sobre todo lo que había ocurrido. Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona se les acercó y se puso a caminar con ellos.
se les apareció el Señor resucitado después de haber sido muerto. Y esto San Lucas nos lo confirma, que el Señor se ha quedado entre nosotros en el pan. Por eso dice, Jesús en persona se les acercó y se puso a caminar con ellos, pero algo impedía que sus ojos lo reconocieran. Él les dijo, ¿de qué van discutiendo por el camino? Se detuvieron y parecían muy desanimados. Uno de ellos, llamado Cleofás, le contestó, ¿cómo? ¿Eres tú el único peregrino en Jerusalén que no está enterado de lo que ha pasado aquí estos días? Y empiezan a contar la historia, la realidad de Jesucristo. Dice, ¿qué pasó?, les preguntó. Le contestaron todo el asunto de Jesús Nazareno. Era un profeta poderoso en obras y palabras, reconocido por Dios y por todo el pueblo. Pero nuestros sumos sacerdotes y nuestros jefes renegaron de él, lo hicieron condenar a muerte y clavar en una cruz. Y ya en el versículo 25 dice, entonces él les dijo, qué poco entienden ustedes y qué lentos son sus corazones para creer todo lo que anunciaron los profetas. ¿No tenía que ser así y que el Mesías padeciera para entrar en su gloria? Y les interpretó lo que se decía de él en todas las escrituras, comenzando por Moisés y siguiendo por los profetas. Dice en el versículo 31, en ese momento se les abrieron los ojos y lo reconocieron. ¿Sí? Vamos a ver en el versículo 28. Al llegar cerca del pueblo al que iban, hizo como que quisiera seguir adelante, pero ellos le insistieron diciéndote, quédate con nosotros, quédate con nosotros. Ya está cayendo la tarde y se termina el día. Entró pues para quedarse con ellos, y mientras estaba en la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio. En ese momento se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció. Y mientras estaba en la mesa, dice el versículo 30, y mientras estaba en la mesa, con ellos tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio diciendo, partió diciendo y se lo dio. En ese momento se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció. Él se ha quedado en el pan, se ha quedado con nosotros en el pan. Por eso dice, y mientras estaba en la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio. En ese momento se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció. Entonces se dijeron el uno al otro, ¿no sentíamos arder nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las escrituras? ¿No sentíamos arder nuestro corazón? Esto es lo que la palabra hace. Arde en nuestro corazón, arde en nuestra mente cuando nosotros empezamos a conocer, a descubrir la palabra del Señor, la realidad en las escrituras, lo que hoy la iglesia nos enseña. Esta es la invitación. Juan lo presenta como el Cordero. He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es así como nosotros debemos de ser como los dos discípulos que siguieron. En cuanto ellos oyeron, siguieron a Jesús. Esa es la invitación que hoy dice, mientras Jesús pasaba, se fijó en él y dijo, este es el Cordero de Dios. Los discípulos le oyeron decir esto y siguieron a Jesús. Es la invitación que hoy la palabra nos da. Sigamos al Señor, sigamos a través de su palabra, sigamos a través de la Santa Eucaristía. El que comulga tiene vida eterna, el que no comulga no tiene vida eterna. Es la invitación que el Señor nos hace y
La invitación es a que nosotros sigamos sembrando, sigamos regando esta semilla, para que seamos sembradores y sembradoras de la palabra del Señor. La mies es mucho y los trabajadores son pocos. Rueguen pues al dueño de la cosecha que envíe trabajadores a levantar su cosecha. Es la invitación que el Señor nos hace, para que nosotros cada día vayamos escuchando su palabra para luego ir formando, para luego irnos preparando poco a poco, día tras día, a través del Evangelio. Agradeciendo a Dios por la oportunidad que nos ha dado nuevamente, para que el Señor nos bendiga, nos cuide y nos protege donde quiera que estemos. Que Dios bendiga grandemente a todas las familias. Que Dios bendiga en este nuevo año en que estamos, en que hemos comenzado un nuevo año. Esperemos que también nos hayamos trazado nuevas metas para poder acercarnos al Señor a través de su palabra. Agradecemos a Dios Todopoderoso. Que Dios nos bendiga y nos guarde en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.